اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad. Nuevamente nos reencontramos para continuar con las clases del Islam. Si recuerdan, en la anterior clase habíamos hablado de los elementos constitutivos o los elementos fundamentales del Islam. Hoy queremos comenzar a detallar uno a uno estos elementos. Si recuerdan, dijimos que el Islam se compone de tres elementos fundamentales. El primer elemento es el elemento de la fe, de la creencia, de la cosmovisión, que tienen que ver con el pensamiento islámico. El segundo elemento dijimos que es el elemento práctico y las leyes, las normas y la constitución del Islam, que llamamos Sharia en árabe. El tercer elemento tiene que ver con el akhlaq o la ética, la dimensión moral del Islam. Hoy hablaremos en detalle y definiremos este concepto de cosmovisión que tiene que ver con la creencia y la fe del musulmán. Cuando hablamos de fe, generalmente muchos creen que la fe es creer ciegamente en algo. Y de hecho, algunos filósofos han dicho que en donde termina la razón comienza la fe, como creyendo que el tema de fe y creencia tiene que ver con aquello a donde la razón no puede llegar, donde la razón no alcanza. Contrariamente a esta visión, en el Islam, la fe se define de una manera muy interesante. La fe en el Islam significa, en una primera instancia, conocimiento. Es decir, que no puede haber fe en el Islam sin conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento tiene que ver con la forma que uno tiene para poder percibir la realidad. En el Islam, quien no percibe la realidad no puede creer en ella. Quien no tiene un conocimiento de la realidad no puede tener fe en nada. Por lo tanto, se le pide al musulmán primero conocer la realidad. Y esto es un punto de diferencia fundamental. Por eso en el Islam no existen los dogmas. Por eso en el Islam no existe la fe ciega. No existe creer en algo sin comprenderlo. No existe la fe que no se basa en el razonamiento. No existe la fe que no se basa en la lógica. No existe una fe que no puede ser argumentada. En el Islam es fundamental el rol de la razón en materia de fe. Entonces, la primera instancia de la fe es el conocimiento. El creyente debe conocer la realidad, debe conocer a Dios, debe conocer a sus profetas, debe conocer a sus revelaciones, debe conocer la ley divina, debe conocer toda la realidad de la guía divina. Hasta no conocer no puede creer. Por lo tanto, el primer punto fundamental del concepto de fe en el Islam es el conocimiento. Por eso, la fe en el Islam comienza con lo que llaman en árabe al-aql o el intelecto. De hecho, aquellos que no tienen intelecto sano, aquellas personas que están enfermas mentalmente, que no tienen capacidad de percibir, que no tienen capacidad de tener una concepción de la realidad, que no tienen capacidad de poder armarse de una idea de la realidad, que no tienen capacidad de poder tener un contacto directo y ser testigos de la realidad, esas personas en el Islam no están obligadas a creer. Dios les ha quitado la carga, el peso y la responsabilidad o la obligación de creer o de actuar. Por eso no serán juzgadas el día del juicio final, porque la fe del creyente debe ser basada en el conocimiento y el conocimiento del creyente debe ser basado en su intelecto, en su entendimiento. Por eso el profeta decía: hablen con las personas en la medida de su capacidad intelectual, en la medida de su entendimiento, de su percepción y su comprensión de la realidad. Por lo tanto, si queremos definir la fe, en el Islam no podemos definir la fe sin este elemento del conocimiento y la percepción. Y como dijimos, y quizás esto es un punto de diferencia entre el Islam y otras religiones, esa fe y ese conocimiento, que es el comienzo de la fe, debe estar basado en un razonamiento lógico, en una argumentación. El creyente tiene que tener la capacidad de poder defender su creencia, de poder decir que yo creo en lo que creo porque lo he conocido, he sido testigo de ello, lo he percibido con mi intelecto, y como el intelecto da un juicio certero, ese tipo de fe, basado en ese tipo de conocimiento y argumento, lleva a un estado de certeza y convicción. Y ahí vamos a la segunda
dimensión de la fe o la segunda etapa de la fe, donde el ser humano, luego de haber conocido y haber percibido la realidad, la confirma con su corazón. Y ahí es donde llamamos en árabe al-aqida. Al-aqida es justamente la creencia, la certeza, la convicción de que aquello que conozco es así. Diríamos la confirmación de aquel conocimiento y aquella percepción de la realidad. Entonces, el segundo elemento de la fe en el Islam tiene que ver con la creencia, la certeza y la confirmación y convicción de aquello que conocimos. Por lo tanto, la fe se divide islámicamente hablando en una primera dimensión en el conocimiento de la realidad, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de sus mensajes y sus principios, en una segunda instancia en la confirmación y la convicción. A eso llamamos fe, la unión entre conocimiento y creencia, la unión entre percepción de la realidad y convicción o certeza. Por lo tanto, estos son los dos elementos principales. Obviamente, aquel que basa su fe en un conocimiento y una posterior convicción, esa fe lo lleva también a un tercer elemento o una tercera instancia de fe, que es el compromiso práctico. Aquella persona que ha conocido y ha percibido la realidad, luego la ha confirmado en su corazón, es decir, que transportó su fe desde la mente al corazón, obviamente termina siendo un hombre comprometido prácticamente, en el sentido de saber cómo ser responsable de esa fe, hacerse responsable de esa fe en materia de acción, es decir, actuar o estar comprometido prácticamente con esa fe y esa creencia y esa convicción que ha basado en el conocimiento y en el intelecto. Estos entonces son los tres elementos constitutivos de la fe en el Islam: conocimiento racional, intelectual, lógico y argumentado, convicción, certeza, confirmación y creencia en el corazón, y finalmente compromiso práctico, esa postura de responsabilidad que el hombre toma ante la realidad que conoce. Con eso hemos, definido a la fe. Obviamente uno podría decir, bueno, ahora que conocemos el sentido de fe en el Islam, la definición de fe en el Islam, quisiéramos ver esa fe en qué es, o sea, en qué se basa esa fe, en qué debemos creer en el Islam. Bueno, básicamente el Islam como creencia y doctrina tiene tres elementos, tres fundamentos, tres bases principales. La primera tiene que ver con el monoteísmo, la segunda tiene que ver con la profecía o el profetado, y la tercera tiene que ver con la resurrección. El monoteísmo tiene que ver con la creencia en un solo Dios, en el creador del universo como ser supremo. La profecía tiene que ver con la creencia en estos 124.000 profetas que aparecieron en la historia de la humanidad como guía del ser humano, que son mensajeros de Dios, que son hombres infalibles, inmaculados, lejos del pecado y del error, de la equivocación, y que son los ejemplos y modelos de hombres perfectos para que el hombre lo pueda seguir. Y finalmente la resurrección, que es la vida después de la muerte, es el más allá y es la vida eterna. Obviamente en la escuela chiita, y en algún momento hablaremos de la diferencia entre la escuela chiita y la escuela sunita, se suman dos principios que tienen que ver con la justicia divina, y el otro principio tiene que ver con el imamato o la continuidad de la profecía, que sobre todos estos temas hablaremos a futuro. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias.